día, buenos días. Buen día. Saludémonos, jóvenes, seamos educados. Buenos días, ingeniera. Buen día, ingeniera. Buen día, saludémonos todos, por favor, jóvenes, entre ustedes, entre yo y ustedes. Bien, hoy día vamos a repasar un poco. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, estamos en la unidad 2B, que se llama estáticas de fluido, fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas, ¿ya? En total. Aquí tenemos la fuerza hidrostática sobre una superficie plana sumergida, una pared, puede ser vertical. Procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular vertical. Calcule la magnitud de la fuerza resultante, localice el centro de presiones y luego muestre la fuerza. ¿Cierto? Eso es sencillo. Para la pared inclinada, ya hemos hecho en la anterior clase también lo mismo, lo único que si aquí yo tengo una pared inclinada, que sería esta de acá, que como ustedes ven puede ser el talud de una presa. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es esta fuerza que está siendo perpendicular al plano, al plano donde está actuando la fuerza, ¿cierto? Igual, es importante sacar mi centro de gravedad y mi centro de presiones, que serían esos dos puntos, ¿no? Localizo el centro de presiones, localizo el centro de gravedad, porque yo aquí tengo que la fuerza hidrostática, gamma, por el H sub CG, por el área sumergida, ¿cierto? El HCG es la distancia al centro de presiones. Puede trabajar con el Y sub CG siempre y cuando usted también calcule el Y sub CP, pero normalmente lo calculamos verticalmente. Bien. Tenemos una fuerza sumergida. Aquí tenemos una compuerta que tiene una cierta forma. Entonces, lo que ahí pide es encontrar esta fuerza hidrostática que va a soportar, o sea, la compuerta va a soportar esta fuerza hidrostática debido a las presiones, ¿no? Exactamente lo mismo, tenemos el HCG, que sería la altura al centro de gravedad de la compuerta. Podemos encontrar el HCP, que sería también la distancia al centro de presiones, ¿no? Al centro de presiones. Bien, esas son las características importantes que nosotros vamos a ver. Hemos hecho un ejercicio y hemos encontrado que el centro de presiones varía según esta fórmula. Esa fórmula también se puede trabajar con el HCP, que viene a ser lo mismo, que sería el HCG más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad sobre el HCG por el área sumergida, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver de que es la misma fórmula. Para eso hemos encontrado que, como ven, tenemos figuras geométricas donde yo tengo el área de una compuerta y el centro, el momento de inercia con respecto a al centro de gravedad, ¿ya?
También necesito el centro de gravedad, ¿cierto? Momento de inercia, área, momento de inercia y centro de gravedad de cada figura geométrica. Bien, eso sería en cuanto a lo que hemos avanzado hasta la anterior clase. Hemos hecho un ejemplo, ¿no? O dos o tres, creo. Lamentablemente me quedé sin lápiz otra vez. Mañana voy a ir a buscar. Por lo tanto, vamos a repasar la teoría un poco, ¿ya? Bien, tenemos las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. La fuerza que actúan sobre una superficie curva sumergida en un fluido estático se puede determinar parcialmente mediante el método usado para superficies planas. Es exactamente lo mismo. Considere la superficie curva que se muestra en la figura 2.16, sumergida en un fluido estático. ¿No? Bien, aquí nosotros vamos a repintar un poquito para ir explicando. Esta es la superficie curva. ¿Ya? Bueno, aquí, si nosotros queremos sacar ese bloque de ahí, vamos a ver que esto es un cuarto de circunferencia. Para efectos de explicar, sería el cuarto de circunferencia, que sería este bloque, que tiene una profundidad acá, ¿cierto? Como ven, esto de aquí va a ser L, que sería esta profundidad de acá. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, como ya hemos visto anteriormente, Mami, tengo clase. Nosotros hemos dicho que esta es la variación de la presión con respecto a la profundidad. Entonces, debido a esa presión, yo voy a encontrar acá una fuerza resultante. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, lo voy a borrar enseguida, vamos a hacer con otro color, que la presión siempre va a ser perpendicular en ese punto, ¿no? Plano tangente. Siempre va a actuar así. La presión sobre la superficie curva. ¿Ya? Entonces, como ya no tengo una vertical ni tengo una horizontal, entonces nosotros vamos a ver que ya esa fuerza ya le voy a considerar como una fuerza resultante. ¿Por qué es una fuerza resultante? ¿Ya? Porque yo esa fuerza la voy a descomponer en un F horizontal que sería el hidrostático, ¿ya? Uno aquí dice, y aquí tengo una fuerza hidrostática. Bueno, que no es realmente la fuerza hidrostática, sino es la fuerza que se opone a esa fuerza hidrostática. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una piscina, por ejemplo, si ustedes están calculando esta pared de la piscina, ¿ya? Pared vertical, como ustedes ven, esto es tierra. Y puede ser que esto sea agua.
Bueno, como esta pared es vertical, lo único que nosotros tenemos aquí es una fuerza hidrostática horizontal y un empuje. En todo caso, en este caso sería una fuerza de empuje del terreno. ¿Ya? Entonces, para que esto esté en equilibrio, como ustedes ven, esta fuerza hidrostática tiene que estar contrarrestada con el empuje. ¿Ya? Entonces, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a tener la fuerza hidrostática igual a la fuerza de empuje en este caso, para que esté isostáticamente sustentado, ¿no ves? Pero lo que nos interesa sería esta fuerza hidrostática que actúa sobre esta superficie curva, ¿ya? Bien, entonces esta fuerza resultante la vamos a dividir en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical, ¿ya? Bien, por eso es que cuando yo tengo superficies curvas, yo tengo que encontrar tanto esta fuerza horizontal como esta fuerza vertical. Con esta fuerza horizontal y vertical por vectores yo puedo encontrar esta fuerza resultante que es realmente la fuerza que actúa sobre la superficie curva. Es decir, que esa fuerza que actúa en forma perpendicular a la superficie se descompone en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. ¿Ya? Ya. Entonces dice, aquí en la figura se muestra un muro de contención que contiene un líquido y cuyas partes superiores está expuesta a la atmósfera. ¿Ya? Tiene ABC, aquí sería A, B y C, que sería aquí. Es una cuarta circunferencia y vemos con la profundidad en un segmento de un cilindro. ¿Ya? Bien, en este caso quedamos interesados en la fuerza que actúa sobre la superficie curva debida a la presión. Eso es lo que realmente nos interesa. Esta fuerza que actúa sobre esta superficie curva. ¿Ya? Bien, vuelvo a repetir, cuando yo tengo una superficie curva voy a tener una fuerza horizontal y voy a tener una fuerza vertical. Con esta fuerza horizontal y vertical yo realmente voy a encontrar esa fuerza resultante que actúa debido a las presiones del líquido. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar, si yo tengo que esta es mi superficie curva, voy a olvidarme de este dibujito de aquí un rato. Lo voy a proyectar. Esto es H. Y esta prácticamente es la profundidad de la profundidad L, que viene a ser esta parte de aquí, este plano de aquí. Si ustedes lo ven, sería ese plano de aquí, ¿cierto? Que sería L por H. ¿Bien? Bien. Siempre la superficie curva, siempre la vamos a proyectar sobre ese plano. ¿Ya? Sobre un plano que la superficie curva la proyecto sobre una superficie plana. Entonces a esa superficie plana lo que yo tengo que sacarle es su HCG a su centro de gravedad. Aquí el centro de gravedad. Como ustedes ven, esta distancia de aquí hasta aquí vale el HCG. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza hidrostática, la fuerza horizontal, ¿ya? Va a ser igual al gamma de líquido por el HCG por
el área sumergida. ¿Ya? Pero sería el área sumergida, que sería este plano, porque no va a ser, que yo encuentre la longitud de esta curva va a ser complicado, ¿cierto? Por eso es que yo lo proyecto sobre un plano vertical. En este caso, el área sumergida sería H por L. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, nosotros encontramos el HCG. El HCP, vamos a hacer como veníamos haciendo anteriormente, sería el HCG más el momento de inercia sobre el HCG por el área sumergida. Lo único que cambia es que yo la tengo, la curva, pero mi proyección en esta, y para sacar la fuerza horizontal trabajo solamente con ese plano. ¿Ya? Por lo tanto, el área sumergida en este caso igualmente va a ser H por L. El HCG desde la superficie libre del líquido, ¿no? Hasta el centro de gravedad de esa proyección. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le entendieron? Sí, ingeniera. Bien, no hay nada nuevo. Eso es lo que veníamos haciendo desde la anterior clase. Bien. Dice, cualquier área curvada se puede proyectar sobre un plano vertical, que es ese plano que está dibujado todavía. El volumen del líquido está en equilibrio estático. Una manera de visualizar el sistema de fuerza total involucrado es aislar el volumen del fluido, que está directamente arriba de la superficie de interés, a manera de cuerpo libre, para mostrar la fuerza vertical, fuerza horizontal y fuerza resultante. Y, por supuesto, las posiciones de cada una de estas fuerzas. La fuerza resultante, también tenemos que mostrar el ángulo o la línea de acción de esa resultante, ¿cierto? Esta debe ser que cada uno de los vectores de fuerza individual ocasionada por la presión del fluido actúa en forma perpendicular a la frontera, la cual se ubica a lo largo de la curvatura. Eso es lo que yo le decía, que siempre la fuerza se va a actuar aquí en forma perpendicular a la curvatura. ¿No? Bien. ¿Cómo saco la fuerza vertical? Me dice que yo voy a aislar, bueno, aquí no hay problema, ya está aislado, ¿ya? Ahorita vamos a anotarlo de otro color. Si ustedes van a ver aquí, del ejemplo ese, lo que yo quiero sacar es el volumen de ese cuerpo. ¿A qué va a ser igual ese volumen? A ver si ustedes me lo calculan. El volumen de este bloquecito, que sería el volumen de agua que está sobre esta superficie curva. El volumen que soporta esta superficie curva. Puede ser una compuerta curva o puede ser, como lo vemos aquí, parte de un muro de contención. ¿Cuál es el volumen aquí? Esto vale L, esto vale H. Si esto vale H, esta de aquí también vale H. ¿Cuál sería el volumen de ese cuarto de esfera en todo caso? De la octava, el primer octante de una esfera.
¿A qué sería igual ese volumen, jóvenes? A ver, escucho. La fuerza horizontal ya explicamos cómo se calcula, cómo encuentro su posición. Ahora lo que yo quiero encontrar es la fuerza vertical. Yo quiero encontrar esta fuerza vertical. Esa fuerza vertical, cuando yo hago sumatoria de fuerzas horizontales, voy a tener que la fuerza vertical va a ser igual al peso del líquido. ¿Cómo calculo peso? Gamma del fluido por su volumen, ¿no ven? Entonces, de esa forma nosotros vamos a encontrar la fuerza vertical. ¿Cuál es el volumen? El volumen que está sobre el área curva. Y yo no escucho, jóvenes, yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar ese volumen. Silencio. La cuarta parte de una circunferencia sería pi por e de cuadrado, sería el área de toda la circunferencia, sobre 4, ¿cierto? Pero aquí ya no es r. En este caso sería, en el ejemplo sería pi por h, ¿no ves? Área por la profundidad, que sería por L, por gamma. Entonces, de esa forma estamos encontrando que para el ejemplo que hay ahí, esta sería la fuerza vertical. Bien, ¿hasta ahí me entienden cómo encuentro la fuerza vertical? El volumen del líquido, o sea, sería calculando el peso del líquido sobre el área curva, que como ustedes ven es el volumen que hay aquí al ladito, ¿no ves? Este volumen es lo que estoy calculando por su peso específico para encontrar el peso. Muy bien. ¿Cómo encuentro la posición de esa fuerza vertical? Puede ser que la tome desde aquí o que la tome del otro lado. Entonces esto yo le voy a decir X medio. Es decir, voy a encontrar al centro de gravedad de esa cuarta de circunferencia. ¿Ya? De esa forma, ya sea de aquí o sea de acá, del otro lado, entonces lo que a mí me interesa ver que esa fuerza vertical actúa sobre el centro de gravedad de la figura geométrica. En este caso, la figura geométrica es el cuarto de circunferencia. Bien, ¿hasta ahí entendido o no? ¿Qué dicen? No escucho nada. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, entendido, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Hablen, pues, por favor, hablen. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a borrar todo y vamos a seguir. Dice, cualquier área curvada se puede proyectar sobre un plano vertical, como ya lo hemos visto ahí, el plano vertical. El volumen del líquido está en equilibrio estático. Una manera de visualizar el sistema de fuerza total involucrado es el aire, el volumen del fluido, ¿cierto? Bien. Eso ya lo explicamos. Fíjense que aquí bueno,
Vamos a repintar un poquito para que lo entendamos mejor. Aquí tengo como un tanque. Por supuesto tiene una profundidad aquí, ¿no ven? Siempre no se olviden de que es como si yo tuviese un tanque así. De hasta aquí, qué sé yo, recto. Y de aquí viene una superficie curvada. Puede ser, qué sé yo, puede ser una parábola, la parte de una parábola, un cuarto de circunferencia, puede ser un cuarto de una elipse. Pero de aquí hasta acá yo tengo una parte curvada. ¿Ya? Supóngase este es un tanque, supongamos que ese es un tanque así. ¿Ya? Bien, entonces yo, dice, voy a aislar. Por supuesto que aquí ya está aislado también. Voy a borrar esto de aquí, era para que tengan idea de qué se trata. Voy a aislar la parte que contiene el líquido que está sobre la superficie curva. ¿Ya? Fíjense, hasta aquí, como eso es recto, la distribución de presiones es esta, ¿cierto? Y desde ahí va creciendo hasta que yo encuentre aquí las presiones. Fíjense, siempre va a actuar en forma perpendicular. ¿Bien? Ese sería, digamos, el diagrama de presiones que va sobre esa pared vertical y sobre esta superficie curvada. Bien, pero amén de eso ya sabemos de que el sistema de presiones viene así. ¿Ya? Bien, de esta parte vertical, por ejemplo, puedo sacar una fuerza hidrostática 1, si ustedes quieren. Que aquí hay una que se contrarresta, ¿cierto? Bien, puede ser el empuje de la tierra, acá el empuje del líquido. Ahora, lo que nos interesa a mí es cuál es la fuerza resultante que recibe esta superficie curvada. ¿Ya? Entonces, lo primero que me dice aislar, está aislado esto de aquí, está aislado. ¿Ya? Pero aquí voy a tener importante en esta fuerza, en esta superficie curvada, voy a tener una fuerza horizontal o una fuerza hidrostática que actúa sobre esa superficie curvada y voy a tener una fuerza vertical. ¿Ya? De esa fuerza vertical y horizontal yo voy a encontrar una fuerza resultante que vendría a ser la composición vectorial de la fuerza vertical y la fuerza horizontal. ¿Ya? Bien, ¿cómo procedo para encontrar la fuerza horizontal acá? ¿Ya? Dice, la superficie curvada es la que usted proyecta sobre un plano vertical. ¿Ya? Por eso aquí, esta fuerza hidrostática, si le piden en la parte vertical, usted la calcula así como está con la verde. Pero a mí me interesa sobre esta, la fuerza hidrostática que recibe esta fuerza, esta superficie curvada. ¿Ya? Entonces, supóngase que esto es,
qué sé yo, H2, si ustedes quieren. Esto de aquí es, siempre va a ser, esta es la profundidad L, que sería esta de acá. ¿No? Esto de aquí es L. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí un centro de gravedad. Pero, ¿cómo voy a encontrar la fuerza horizontal? Gamma de líquido, el HCG, por el área sumergida. FDH, gamma de líquido. ¿Y cuánto sería el HCG? ¿Cuánto sería el HCG, jóvenes? No escucho. No escucho. ¿Cuánto sería el HCG? H2 dividido entre 2. Sería H2 sobre 2. Pero yo voy a tomar como referencia que yo tengo líquido desde aquí. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hemos hecho en el último ejemplo, que sería más, supóngase que de aquí hasta acá hay un H. Entonces, el HCG sería desde la superficie del líquido hasta el centro de gravedad. Entonces, más H. El área sumergida va a ser H2 por L. ¿Cierto? Entonces, de esa forma yo obtengo la fuerza hidrostática. Y el centro de presiones, quedaría bueno, con la fórmula que ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Bien, que sería el HCG más el momento de inercia, pero sería de este bloquecito de aquí, que es la proyección del área curvada, que sería L por H2 elevado al cubo sobre 12, y la distancia del centro de gravedad por el área sumergida, que viene a ser el área de esto de aquí. ¿Ya? Bien, vámonos a la fuerza vertical. Es igual al peso del líquido que recibe el área curvada. Entonces, fíjense, vamos a tomar el peso de este bloque. W1 viene a ser, ¿cuánto sería el peso de ese bloque? Sería el gamma por el volumen 1. Gamma, el volumen sería, bueno, aquí sería, no sé qué distancia hay, supóngase H, sería el volumen de este paralelepípedo, ¿no ves? Que sería L por H por S, supongamos que esto es S. Ya, esta partecita de esto. H2 diré eso, ¿no ves? Porque es un cuarto de circunferencia eso de ahí. Ya, supóngase que no es un cuarto de circunferencia también, por S. ¿Ya? Ese sería el volumen 1. Y el volumen 2 sería el gamma del fluido por el volumen 2. El volumen 2 viene a ser
el volumen de esta parte de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fuerza vertical va a ser el volumen 1 más el peso 2, diré peso 1 más peso 2. ¿Cuál sería la distancia desde este eje a esta fuerza vertical resultante? ¿Ya? Fíjense, lo que tenemos que hacer es este centro de gravedad. Aquí tenemos el otro centro de gravedad. Entonces, podemos encontrar el centro de gravedad de esa figura que está combinada, ¿no ven? ¿Qué sería? ¿Cómo sería el centro de gravedad si este es X1? Y este sería X2. ¿Cómo sería? ¿Cómo encontraría el centro de gravedad medio? ¿Alguien me puede decir? X1 por el área 1 más X2 Por el área 2. por el área 2 dividido entre el área total, ¿no es? Entre área 1 más área 2. Esto ya lo saben de isostática, ¿no es? Entonces, cuando yo tengo una superficie curva, primero debo sacar la fuerza hidrostática, que sería gamma por H sub CG por el área sumergida. El área sumergida estoy sacando la fuerza hidrostática que actúa sobre la superficie curva. ¿Ya? Entonces el área sumergida sería la proyección vertical de la curva sobre un plano vertical, ¿cierto? Entonces yo voy a considerar esa proyección para todos mis cálculos. Cuando encuentre la fuerza vertical, voy a encontrar el peso total del líquido que está sobre la curva. Es por eso que aquí yo tengo este peso 1 de este rectángulo y el peso 2 de esta otra superficie curvada. Para sacar la distancia a la fuerza vertical, que sería la suma de estas dos fuerzas, de estos dos pesos, entonces, ¿cómo se llama este teorema? ¿Tiene nombre ese teorema? No, no es el teorema Steiner, ¿no? El teorema Steiner es para momentos de inercia, ¿ya? Bien, pero de esa forma nosotros sacamos los centros de gravedad, tanto de la figura 1 como de la figura 2, y luego para esta fuerza vertical resultante ya tenemos el X medio. Entonces tenemos la posición de esta fuerza, la posición de esta fuerza horizontal, que yo tengo que calcular el HCP, por la fórmula que ya veníamos hace rato calculando. ¿Ya? Bien, aquí me falta encontrar una tercera fuerza, que sería la fuerza resultante. Como nosotros sabemos de vectores, sería la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Vectores. Si este es el ángulo θ, para darme la posición o la dirección o inclinación de esa recta resultante, entonces yo voy a decir tangente de alfa es igual a la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. ¿Ya? O si usted calcula este otro, sería al revés, ¿cierto? El otro ángulo. Entonces, cuando yo tengo una superficie curva que está sumergida, puede ser una compuerta de cualquier curva, ¿ya? Que puede ser no simplemente una esfera, un cuarto de circunferencia, puede ser la mitad de una circunferencia, puede ser la circunferencia completa, puede ser una parábola, puede ser una función que tenga una
una gráfica curva que tiene una función cualquiera, ¿ya? Entonces, pero esos son los mecanismos generalizados que yo voy a encontrar para hacer y ver las fuerzas que actúan sobre la superficie curva. Bien, ¿le entendieron? ¿Alguna pregunta? Aunque está un poquito medio mal escrito ahí, después cuando tenga mi lápiz lo vamos a hacer bien de nuevo. ¿Ya? Cuando estemos haciendo la práctica. Bien. Entonces, esto sería en forma general. Como ustedes ven, aquí yo lo he aislado exactamente lo mismo. Esta es mi proyección de mi superficie curva. El HCG va a ser siempre desde la superficie hasta aquí, hasta el centro de gravedad aquí. Aquí tenemos un peso 1, tenemos un peso 2 para sacar la fuerza vertical. Tenemos la fuerza resultante. Y podemos encontrar el H de presiones también. ¿Ya? Bien, en ese esquema se ve mejor. Como ven, dice la componente horizontal, aquí tenemos H, Y, gamma, HCG por el área. HCG es la profundidad al centro del área proyectada. Y el área es S por W, que sería el rectangulito ese de aquí. Que sería este rectángulo de aquí. El HCP, por la fórmula que ya veníamos haciendo, ¿ya? Fíjense, el HCG va a ser el H, que sería de aquí hasta aquí, más la mitad de esto de acá, ¿no ven? Que sería el HCG. Bien. La componente vertical de la fuerza que ejerce sobre la superficie curva sobre el fluido se encuentra con la suma de la fuerza en dirección vertical, debido al peso, ¿no? Entonces, fíjense que el peso es igual a gamma por volumen, ¿ya? Y si es el centroide de una circunferencia, vamos a tener 4R sobre 3pi. Siempre y cuando sea una circunferencia, ¿no? Si es una esfera, si es una parábola, ya nos tocaría encontrar el centro de gravedad de esa superficie curvada, ¿ya? Luego, la fuerza resultante va a ser la raíz de la fuerza horizontal cuadrada más el cuadrado de la fuerza vertical. La posición sería la tangente, la inclinación sería la tangente o la arcotangente, ¿ya? Lo que vimos hace ratito. Resumen del procedimiento para calcular la fuerza sobre una superficie curva sumergida. Aislar el volumen. ¿Qué significa? Supóngase que usted tiene un tanque así. Y la superficie un ratito. Mi curva solamente sería esta de aquí. ¿Ya? Este es un tanque que contiene agua, que tiene una profundidad. Supóngase que sea así. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me interesa es aislar, dice. Entonces, ¿cómo yo lo voy a aislar? A mí me interesa solamente esta partecita de aquí. Lo demás lo desecho. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo voy a tener algo así, la proyección.
Me interesa esta parte que es la proyección de la superficie curvada. ¿Ya? Pero toda esta partecita es el volumen de agua para encontrar la fuerza vertical. Por eso dice aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie curva. ¿Ya? Aquí me faltó superficie curva. ¿Ya? Entonces todo esto de aquí lo desecho y yo me quedo solamente con esto que está de verde acá. ¿Ya? Calcular el peso del volumen aislado, esto de aquí el peso. La magnitud de la componente vertical sería gamma por el área por la altura, por volumen, gamma por volumen. Dibujar la proyección de la superficie sobre un plano vertical y determinar su altura S. Esta es la altura S. ¿Ya? Calcular la profundidad del centroide. ¿Qué quiere decir? Desde aquí, hasta el centroide de esta figura proyectada. Sería el H más el S medio, ¿no ve? Que sería hasta aquí. Calcular la profundidad de la línea de la componente horizontal, que con esta fórmula. Si la fuerza horizontal está actuando aquí, entonces mi CP sería desde ahí. ¿Ya? Por eso es que yo calculo primero el HCG, porque el HCG lo estoy considerando desde aquí. ¿Ya? Bien, después calculo la fuerza horizontal, la fuerza resultante, luego el ángulo. Y muestre el esquema de fuerza en el dibujo, nada más. Bueno, y eso sería todo, jóvenes, para terminar el tema. Ingeniera, esta unidad no lo ha pasado a Classroom todavía, ¿no? Porque no estaba. Ya, yo lo voy a pasar enseguida. ¿Ya? Ok, Lo voy gracias. a pasar enseguida. Ya, pero fíjense, ya, en este capítulo 2b que yo le he puesto, lo único que yo encuentro es la fuerza hidrostática sobre superficies planas sumergidas o superficies curvas sumergidas. Cuando yo tengo superficies planas sumergidas, puede ser verticales o inclinadas, ¿ya? Lo que a mí me interesa es encontrar la fuerza hidrostática, nada más, y el HCP. Si la superficie es curva, la que yo quiero encontrar la fuerza que actúa sobre resultante, que actúa sobre esa superficie curva. Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar fuerza vertical, fuerza horizontal, fuerza resultante, posición de la fuerza horizontal, posición de la fuerza vertical y inclinación de la fuerza resultante. ¿Ya? Son los aspectos más importantes que yo tengo que ver en esta unidad, nada más. ¿Ya? Lo demás que tenemos que hacer, ahorita la verdad es que se llevaron mi lápiz de nuevo, recién mañana voy a ir a buscar de nuevo, ¿ya? O si no, ahorita nos poníamos a hacer práctica, ¿ya? Pero ando media maluca, como les comenté en la anterior clase, ¿ya? Entonces, pero no quería dejar de explicar la teoría, ya esto lo vamos a volver a pasar, y las dos próximas clases la vamos a ver haciendo práctica de esto de acá, que no es complicado, es fácil, súper fácil, ¿ya? Entonces aquí, como ustedes ven, hay un procedimiento, ¿no? De cómo encontrar la fuerza vertical, cuando la pared es vertical, cuando es inclinada, cuando es superficie curva. El procedimiento de la superficie curva sería este de aquí, ¿no? Aislar el volumen de la curva, proyectar, encontrar la fuerza vertical, HCG, después encontrar el volumen que está sobre la superficie curva. Con eso encontramos volumen, encontramos peso y encontramos la fuerza vertical que se me está pidiendo. ¿Ya?
Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque para la próxima clase lo único que vamos a hacer es practicar nomás ya. Dios mediante, mañana voy a salir a buscar mi lapicito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Seguimos con el examen ¿para cuándo hemos quedado? ¿Para cuándo quedamos con el examen, jóvenes? El próximo El sábado, dijo. sábado 30. Sí, Sí. Nos va a dar tiempo de que terminar porque no les he dado práctico de esto, ¿no? no. Ya, le vamos a quedar para el sábado 6, ¿ya? Pero las 2 próximas semanas yo me voy a dedicar a hacer práctica nomás, ya de manómetros y de esta superficie sumergida. Y comenzando febrero vamos a hacer ya el otro tema, ¿ya? Entonces, de todas maneras le voy a dar 2 semanas para que me terminen bien el práctico, los prácticos, ¿ya? El práctico yo necesito por lo menos hasta el viernes 5 que me presenten todos los prácticos, ¿ya? Para que asegurarme que ustedes van a dar un buen examen parcial. ¿De acuerdo? Disculpe, ingeniera, ¿de qué unidad va a ser el examen? Hasta aquí, jóvenes. Por eso que le estoy dando una semana más. Hasta lo que estamos avanzando ahorita. ¿Bien? Es que me he tardado en largarle el práctico, por eso que le estoy suspendiendo una semana más. Ya tenía que haber largado el práctico de manómetros y todavía no me olvidé de ponérselo en la plataforma. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, nos vemos el miércoles nomás ya para practicar todo esto. Ingeniera, dijo el 6 el examen, ¿no? Sí, el 6, sábado 6, ¿no? Para darle tiempo a que me hagan bien los prácticos. Está bien, ingeniera. ¿Está bien? Bien. ¿Le entendieron Sí, a la está clase de bien. ahorita? ¿Le entendieron a la clase de ahorita qué es lo que tienen que calcular? Porque el resumen es ese, ¿no? Calculo la fuerza horizontal, calculo la fuerza vertical, la fuerza resultante y sus posiciones, nada más. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el miércoles, jóvenes. Hasta luego.